Muy buenas tardes o buenos días, de acuerdo al país que corresponda. Vamos a dar inicio a este webinar con respecto a aprendiendo de los indicadores técnicos, en el cual el día de hoy vamos a hablar sobre el indicador de volumes. Es un indicador no tan popular, pero que realmente es usado por diferentes traders con la finalidad de comprender un poco cómo se están moviendo los flujos sobre un activo. Entonces, pues antes de arrancar, me gustaría saber si todos los asistentes en este momento me están escuchando sin ningún inconveniente, si pueden ver la presentación sin ningún problema para dar inicio a este webinar. Igualmente también me gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando en ese momento. Entonces, si a través del chat de preguntas se pueden comunicar conmigo, lo pueden realizar sin ningún problema. Igualmente, si quieren levantar la mano en nuestro chat, lo pueden hacer. Sergio Arias tiene la mano levantada. Un saludo a ti, Sergio. Eh, Muy bien, Dolor nos está sintonizando desde Barcelona, España. Un saludo para ti. Y también saludo a Claudia, que nos está sintonizando desde la ciudad de Manizales, Colombia. Un saludo a ti, Claudia. Y por supuesto que bienvenidos a todos ustedes a este webinar. Digamos que es un poquito o un poco más interesante de lo normal, dado que aquí vamos a hablar no solamente de un indicador, sino que la sorpresa del día de hoy es que vamos a hablar sobre dos indicadores, porque no podemos hablar sobre el tema de los volúmenes solamente con un indicador, sino que les voy a explicar también el indicador del MFI. Aquí es donde tengo que realizar la siguiente aclaración. No estamos hablando del Market Facilitation Index, sino que estamos hablando del Money Flow Index, es decir, tratar de comprender y analizar cómo es el comportamiento de los flujos de dinero, por supuesto, para empezar a entender y comprender un poco mejor los comportamientos, sobre todo el sentimiento de los participantes del mercado. Entonces, alrededor de las 11:07, 11:08 como es de costumbre, hora Colombia o hora Nueva York, que pena con ustedes, hora Nueva York, vamos a empezar a hablar sobre este webinar. Igualmente, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden realizar la pregunta. Yo a medida de que voy o vaya avanzando sobre el webinar, les voy a ir respondiendo de la mejor manera posible. De igual manera, si hay alguna pregunta o si no les quedó claro algunos aspectos, no se preocupen que este webinar va a estar disponible en nuestro canal de webinars y adicionalmente alrededor de unas cuantas horas, o pues no espero que más de un día, el video esté colgado en nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos un canal en el cual tenemos todos los webinars que hemos realizado con respecto a indicadores técnicos, con respecto a datos del mercado, aspectos económicos, coyuntura, diferentes elementos que hemos venido revisando y analizando. Entonces, pues alrededor de unos 5 minutos vamos a arrancar con este webinar. No se preocupen y pues adicionalmente para los asistentes o las personas que están llegando, los invito a que a través del chat se comuniquen y que nos puedan escribir desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Entonces ya en unos minutos regreso, así que no se preocupen. Muy bien, y antes de arrancar con este webinar, quiero invitarlos a todos ustedes a que entren o si tienen preguntas sobre qué broker o sobre qué tipos de broker hay y qué broker nosotros, el Distrito Financiero, podemos recomendar, los invito a que ingresen a esta página que es www.qualbroker.com. De hecho, esta es una muy buena página. Nosotros la hemos venido recomendando porque esta página cuelga o sube información sobre diferentes brokers, los cuales cumplen unos requisitos y unas condiciones bastante importantes y relevantes. Entonces, como pueden ver en la página,
Primero vamos a tener un broker recomendado, en este caso nos están recomendando el broker Ovanda, es un broker bastante bueno, bastante relevante, en el cual pues primero vamos a tener la información de cuál broker, pero cuando ingresamos a la parte de ranking de brokers vamos a poder encontrar, por supuesto que digamos que el broker recomendado, digamos que tiene una muy buena calificación, en donde vamos a encontrar diferente información, desde su apalancamiento máximo a las plataformas que tenga el broker disponible para que podamos tener acceso a los mercados financieros. Vamos, en este caso, Banda nos está diciendo que tenemos un depósito mínimo de $0. Entonces es un punto importante en que el spread euro-dólar en promedio está en 1,2 y fuera de esto nos está dando la información de las regulaciones que tiene el broker. Yo diría que eso es uno de los puntos más importantes y más relevantes al momento que nosotros queremos seleccionar un broker, dado que un buen broker o una buena regulación nos va a determinar un mejor control y por supuesto que una tranquilidad de que nuestros fondos o en sí nuestras cuentas están bajo regulaciones gubernamentales bastante sólidas y bastante relevantes. Igualmente tenemos a Banda, tenemos a Pepperson, tenemos a AxiTrader, tenemos a IC Markets, XCB, Tickmill, eToro, Think Markets y Libertex. Digamos que son los brokers que aquí estamos recomendando. Igualmente, como pueden ver, aquí pueden encontrar bastantes filtros de información. Vamos a colocar un ejemplo en el cual yo quiero ver qué brokers nos están ofreciendo también la plataforma de TradingView para poder realizar operaciones. Entonces, al momento que yo selecciono esto, nos está diciendo efectivamente que Banda nos está ofreciendo efectivamente la plataforma de TradingView adicionalmente, pero adicionalmente si quiero operar, digamos que el tema de las acciones que quiero entrar al mercado bursátil, puedo colocar simplemente los brokers que cuenten con más oferta de acciones y vamos a encontrar que Think Markets nos ofrece más acciones. Entonces, digamos, eso es todo bastante interesante y ustedes pueden empezar a encontrar todos estos filtros de información. Igualmente ellos tienen contacto, toda la información si ustedes quieren ingresar más a ese aspecto. Igualmente les voy a dejar el enlace de la página de cualbroker.com en la descripción del video. Que menos con ustedes si se las dejo con el ranking, pero pues si quieren ingresar y saber y obtener más información, lo van a poder realizar sin ningún problema. Ahora sí, no siendo más, vamos a arrancar con este webinar de los aprendiendo los indicadores técnicos, que es una serie de webinars que hemos arrancado, si mal no me falla la memoria, desde el mes de mayo, desde el mes de junio de este año, con la finalidad de ofrecerles a todos ustedes información con respecto a ciertos indicadores técnicos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque al momento en que nosotros ingresamos ya sea en MetaTrader 4, CTrader, Xstation 5, mejor dicho, en diferentes plataformas de trading, vamos a encontrar un conjunto de indicadores. Hay brokers o hay plataformas que nos ofrecen un sinfín de indicadores como es TradingView, pero también hay otros que nos ofrecen unas categorías específicas. Nosotros, el Distrito Financiero, siempre hemos querido tratar de dejar ese tema lo más claro posible. ¿Por qué? Porque son tantos indicadores que nosotros al final podemos coger simplemente un indicador de momentum y un indicador de tendencia. Pero la realidad es que hay ciertos indicadores que tienen unas características adicionales que, por supuesto, determinan y generan unas diferentes categorías. Primero tenemos los indicadores de tendencia, que son los que normalmente se grafican en los gráficos o los que se ubican por encima de los precios. ¿Cuáles pueden ser, digamos, que estos indicadores técnicos? Uno de los más populares, diría yo, podemos encontrar el tema o el indicador del alligator, pero también vamos a poder encontrar las medias móviles, en el cual ya puede ser una media móvil simple, una media móvil exponencial o una media móvil suavizada que se conoce como la smoothie. Estos son los indicadores en sí tendenciales. En sí lo que me están diciendo es que me están tratando de determinar la tendencia que se está presentando en los mercados, inicialmente hablando. Luego vamos a encontrar los indicadores de momentum, que son los que me están determinando la vitalidad, es decir, la vida que se está presentando en la tendencia a través de un tiempo o un periodo determinado. Digamos, cuando estamos hablando de indicadores de momentum, en tratar de determinar la vitalidad, podemos encontrar, por supuesto, que el CSI, que es el índice canal de mercancías, o incluso aquí podemos entrar con la categoría del RSI, que es el índice de fuerza relativa.
pero adicionalmente vamos a encontrar dos nuevas clasificaciones en las cuales vamos a tener indicadores de fuerza, los cuales me están determinando la fuerza que está presentando las cotizaciones a medida que estos se comparan con respecto a las posiciones compradoras y a las posiciones vendedoras. Aquí, por supuesto, que vamos a tener uno de los mayores o los más como populares en los mercados o que utilizan los traders es el ADX, que es el Average Directional Moment, el cual me determina la fuerza en la tendencia, pero también vamos a encontrar el Market Facilitation Index, que se conoce también como el MFI, que el día de hoy va a explicar el Money Flow Index, que también podemos determinarlo como un indicador ya sea de momentum o de fuerza, dependiendo del uso que vayamos a aplicar con el indicador. Y finalmente vamos a encontrar indicadores cíclicos, los que cual me están describiendo que los precios siempre están en un ciclo determinado en el mercado. Normalmente aquí es cuando vamos a poder encontrar las ondas de Elliott, que es un punto bastante importante y como relevante de todos los indicadores del cual me estaba hablando, que los mercados o las cotizaciones de un activo siempre se mueven con respecto a 5 ondas principales y 3 ondas correctivas, pero incluso hay algunos que también determinan que el Fibonacci o el abanico de Fibonacci puede entrar en el tema de los indicadores cíclicos. Entonces, como podemos ver, son muchas categorías, pero la idea es que poco a poco vayamos conociendo cada uno de los indicadores y, por supuesto, si nosotros queremos determinar una clasificación específica, lo podemos realizar sin ningún inconveniente. Pero muy bien, ya explicamos el tema de la clasificación de los indicadores, pero ahora vamos a pasar con el indicador de volumes o digamos que muchos lo traducen como el de volúmenes, pero este es un indicador bastante importante, bastante relevante, sobre todo porque fue creado con la finalidad de comprender los movimientos de capital que se presentaban en los activos, en especial en el tema de las acciones. ¿Y esto por qué ocurre? Igualmente, antes de continuar, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud. Los invito a que a través del chat de preguntas realicen todas las preguntas necesarias, ¿vale? Entonces, muy bien, volviendo al tema. Y cuando estamos hablando del indicador de volumen, lo que tratamos de comprender y determinar efectivamente cuál es el comportamiento que se está presentando en un activo en específico. Esto no significa que solamente sea en el tema de acciones, de hecho funciona sobre, diría que la gran mayoría de activos, pero normalmente tiene un mayor atractivo en el mercado accionario y en el mercado de los índices. ¿Y esto por qué se debe? Porque a medida que hay mayores o más participantes en estos tipos de mercado, lo que va a generar es un aumento en la sensibilidad por parte de los movimientos de los precios. ¿Y esto por qué se debe? Porque hay mayores participantes, hay mayores niveles de efectivo o de flujos en el mercado, lo que puede generar un número de cambios en un periodo determinado. Es decir, que a medida que van entrando nuevos participantes, los cambios en los precios o los cambios en las cotizaciones de esos activos van a presentar mayores movimientos. Y este es uno de los puntos importantes y relevantes que nosotros debemos tener en cuenta. Muy bien, Adrian nos está preguntando que para hacer scalping, ¿cuál indicador es el más recomendado? Muy bien, digamos que eso es una pregunta bastante interesante, Adrian. Y diría que en sí todo depende de cómo se comporte el indicador contigo. Digamos que aquí voy a hacer una pequeña pausa, pero es una pregunta bastante importante que yo diría que todos nos estamos haciendo día a día. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cantidades de indicadores en cualquiera de las plataformas. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos haciendo scalping? Que estamos realizando varias operaciones del mercado al día. Entonces, digamos aquí, como puedes saber, eres un trader cortoplacista. Esto lo que va a implicar es que necesitas un conjunto de indicadores que te muestren más señales. Digamos que ese es el objetivo al momento que estamos haciendo scalping, que tomemos indicadores que nos den mucho o señales o tener indicadores que nos brinden más señales al momento que se están ocurriendo los mercados. Todo depende. ¿Y de qué depende? De cuál es tu estrategia. Digamos que si tu estrategia es operar en el momento que hay tendencia o en el momento que vas a encontrar lateralidad, ahí puedes utilizar ciertos indicadores. Si quieres utilizar, digamos, detectar la tendencia, lo que yo te recomiendo es que utilices el índice, el indicador Alligator,
el cual tiene un conjunto de 3 medias móviles, o incluso que utilices las medias móviles, pero las exponenciales y no las simples. ¿Y esto por qué se debe? Porque las medias móviles simples brindan igualmente buenas señales, pero esos les dan más peso a los datos históricos. Entonces significa que la media móvil se va a mover un poco más lenta a comparación de los movimientos de los precios. En cambio, si tú tomas la media móvil exponencial, puede que tenga una mayor sensibilidad. Por supuesto, y aquí dejo esta aclaración, todos los indicadores técnicos siempre están tomando el histórico. Digamos que siempre están tomando con respecto a los valores que se han marcado anteriormente a los mercados. Pero si quieres tener, digamos que una posible proyección por parte de un indicador, lo que también te recomiendo es que utilices el indicador Ichimoku. No sé si algunos lo conozcan, si los conocen súper bien, pero si no conocen, digamos, efectivamente ese indicador Ichimoku lo recomiendo porque la nube efectivamente te está dando una proyección y teniendo en cuenta ese comportamiento con respecto a los precios del activo y al movimiento de la nube, eh, digamos que vas a tener un poco más de información. Brian, me estás preguntando cómo se leen las líneas del indicador Ichimoku. Ahí lo importante, digamos que hay muchas interpretaciones. Puedes determinar para detectar fuerza, para detectar efectivamente si puede haber un cambio de tendencia, un momento de entrada o de salida. Pero la verdad, Brian, me demoraría mucho realizando la explicación. Entonces, lo que te recomiendo, Brian, es que dejes el comentario para que te enviemos el acceso a la biblioteca de webinars. Ahí hay un webinar con respecto a la nube Ichimoku, digamos, este indicador de Ichimoku que es bastante popular y bastante interesante, digamos Adrian. Y también, volviendo con la pregunta de Adrian, de qué indicador es más bueno para hacer scalping, también depende de la configuración o digamos que esos valores predeterminados que tú coloques. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente porque esto también nos va a funcionar tanto con el indicador de volúmenes, sobre todo con el próximo indicador que es el MFI. Cuando nosotros estamos hablando del RSI, digamos que es el índice de fuerza relativa, ¿cierto? Predeterminadamente, y lo que se recomiendan es que siempre se manejen en 14 periodos. Pero los 14 periodos lo que me van a determinar es un comportamiento normalizado por parte del oscilador. Pero si nosotros reducimos esos 14 periodos a 7 periodos, lo que vamos a tener es un comportamiento mucho más volátil, más fuerte por parte del RSI. Entonces, eso te puede brindar un mayor nivel de señales. Pero caso contrario, si nosotros no queremos hacer trading de scalping, sino que queremos hacer posiciones largoplacistas con la finalidad de determinar de que el volumen y la volatilidad va a ser la clave, lo que recomiendo es que podamos dejar el RSI alrededor de 20 periodos, dado que cuando aumentamos los periodos de los indicadores, se va a ver suavemente, se va a ver un poquito más suavizado. ¿Listo? Dollars, muy bien, tengo una pregunta para todos. Me están aquí, Dollars, me estaba preguntando que la verdad que la pantalla está congelada y pues por supuesto que yo estoy utilizando la escritura. Entonces me gustaría saber si todos en este momento también tienen la pantalla congelada o si están viendo la pantalla sin ningún problema. Por favor, si me pueden colaborar con eso. Muy bien, Luigi, me estás diciendo que todo bien. Javier, listo, vista perfecta. Dolores, lo que yo te recomiendo, puedes salir nuevamente del webinar y puedes volver a ingresar. Igualmente, no te preocupes que este webinar va a estar grabado para todos ustedes para que eh, digamos, puedan acceder a este webinar y verlo las veces que, digamos, que piensen o que deseen sin ningún problema. Muy bien, Andrea me está preguntando que también está congelada. Voy a pausar un momento el webinar, voy a mirar aquí el tema del internet, a ver si de pronto puede que sea esa falla. Voy a revisarlo solo un momento, igualmente voy a seguir hablando para responder una pregunta que me realizaron anteriormente. Eh, Muy bien, Brian me está haciendo una muy buena pregunta, que es con respecto a que si los periodos funcionan de la misma manera con todos los indicadores. No. ¿Y esto por qué se debe? Porque cada uno de los indicadores tiene una configuración inicial, o por decirlo así, una configuración predeterminada. Y esta configuración se determina a través de unos cálculos matemáticos. Entonces aquí lo que yo recomiendo es que miremos cuál es la composición de esos cálculos matemáticos con la finalidad de saber que si a medida que voy aumentando o disminuyendo los periodos o incluso modificando que alguno de los indicadores me tome unos parámetros diferentes, puede que me brinde mejor información o puede que no me brinde la información necesaria.
Muy bien, ya revisé. La verdad es que no hay ningún problema con el internet. Lo que recomiendo es para las personas que tienen como congelada la pantalla, es que salgan un momento del webinar, igualmente pueden volver a ingresar sin ningún problema. ¿Listo? Eh, Muy bien, entonces vamos a continuar nuevamente con la presentación. No se preocupen que lo del RSI al final se los voy a mostrar, ¿listo? Para que tengan en cuenta cómo es el tema de los periodos. Vamos para que no haya ningún problema con respecto a eso. Pero bueno, estamos hablando sobre el indicador de volúmenes. Estamos viendo también que en el tema, cuando estamos mirando cómo es el comportamiento de este indicador, es que a medida que el volumen vaya aumentando en un activo específico, lo que me está implicando es que va a haber un mayor número de participantes generando una mayor sensibilidad por lo que puede generar un comportamiento ya sea a favor o en contra. El tema de los volúmenes es que no nos va a determinar efectivamente si hay movimientos a favor o si hay movimientos en contra. Simplemente lo que nos está diciendo es que la tendencia o las cotizaciones que están presentándose en los mercados tienen más o menos participantes, ya sean participantes a favor o en contra de cada uno de los activos. Digamos que uno de los puntos también que debemos tener cuenta con respecto al indicador de volúmenes es que a diferencia de las acciones, los índices Forex, o digamos que este mercado de divisas, digamos que para poder medir el mercado Forex va a ser un poco más difíciles. ¿Y esto por qué se debe? Porque como muchos de ustedes saben, el mercado de Forex, digamos que es un mercado CFD, es decir, que es un mercado derivado en el cual no tiene un control o digamos que no es un mercado centralizado. De hecho, una de las características del mercado Forex es que es un mercado descentralizado. Y debido a que son operaciones de estas características, tener la capacidad o medir el número de volumen es bastante difícil, sobre todo si queremos medirlo con respecto a todo el sistema de mercado. Entonces, no significa que no podamos ver el volumen, vamos a poder ver una parte del volumen, pero la realidad es que no va a ser como que las mismas características o se va a ver de la misma manera reflejada que el indicador o que el mercado de acciones o el mercado de los índices. Adicionalmente, el indicador de volumen se guía por el cambio de los ticks de los activos. Digamos, para las personas que no conozcan qué es un tick, o digamos que si les da curiosidad, primero péguense la googleada, es un punto importante, pero tick es en sí el precio que va cambiando día a día sobre los activos. Por supuesto que podemos encontrar ticks que cambian cada minuto, cada media hora, cada una hora, cada 4 horas o incluso diarios. Entonces, normalmente la medida de ticks es lo que nos va a decir si el precio está presentando un movimiento al alza o a la baja, pero los indicadores de volúmenes siempre se van a guiar con respecto a los ticks. Digamos, es un punto para que tengamos en cuenta. Ahora estamos viendo cómo se ve el indicador a través de la plataforma de MetaTrader 4, MetaTrader 5. No se preocupen que normalmente se ve de esta manera y como pueden ver tenemos un indicador el cual está compuesto por barras, en el cual solamente vamos a tener la barra verde, que es una barra la cual me está indicando que hay más volumen, es decir, que tenemos más participantes, digamos, en los mercados. Y cuando estamos diciendo que la barra roja, lo que me está diciendo es efectivamente que tenemos un menor nivel de volumen por parte de ese activo en ese momento específico. También es necesario que tengamos en cuenta que dependiendo de la temporalidad vamos a mirar el comportamiento del volumen. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos a entender el comportamiento del volumen, estamos mirando de la cantidad de operaciones o de participantes que tenemos con respecto a una variable de tiempo o una vela que se esté marcando. Siempre es importante que mantengamos esta comparación o esta característica. Y ahora, antes de pasar al MetaTrader, por supuesto, vamos a mirar cómo se utiliza este indicador o cómo nosotros vamos a utilizar el indicador de volumen, porque al final de cuentas lo que nosotros debemos entender y tratar de aprender es cuál es el beneficio que me va a brindar este indicador. Primero, el volumen siempre va a estar acompañado con el movimiento en tendencia o de las tendencias que se puede presentar en un activo. Normalmente cuando estamos o encontramos una lateralidad, significa que el volumen de ese activo no está cambiando, es decir, se mantiene constante. Entonces, de cierta manera, no nos va a determinar que
pueda presentarse un movimiento a la alza o a la baja, es decir, que se marque una nueva tendencia. Pero a medida de que ese volumen, digamos que eso es una de las características principales, va aumentando, es decir, que se van presentando más barras verdes, lo que me está implicando es que los precios van a estar tomando una nueva tendencia, digamos si tenemos esa comparación. Caso contrario, que a medida que el volumen va disminuyendo, es decir, que las barras van siendo más pequeñas, independientemente si es una salida o una entrada, lo que nos está diciendo es que la fuerza de la tendencia es cada vez más baja. Entonces ya sabemos, barra verde, nuevos niveles de volúmenes, barras rojas, disminución o salida de volúmenes en el mercado, entre las barras sean más grandes, significa que tenemos más fuerza en la tendencia y entre las barras vayan siendo cada vez más pequeñas, lo que me está diciendo es que esa tendencia ya está perdiendo cada vez más fuerza. Muy bien, Sergio nos está preguntando, ¿eso va a determinar el flujo de órdenes, es decir, las compras o ventas? No es que determinen si las compras o digamos que no es, vamos a, qué pena con ustedes, es que no sé si leí bien la pregunta, sí, efectivamente. No es que nos esté diciendo efectivamente cómo se va a presentar el comportamiento entre las compras y las ventas, sino lo que nos está determinando es si realmente esos momentos en el mercado están presentando mayores niveles de fuerza. Entonces, ese es el punto importante de este indicador. Luigi nos está haciendo una operación, el volumen se refiere a la cantidad de transacciones o de dinero. Sí, efectivamente, cuando estamos hablando de volumen, es la cantidad de posiciones que se están presentando en el mercado. Es decir, que ya sean a favor o en contra, lo que me está diciendo es los participantes que están entrando en ese activo. Por eso es muy popular cuando se utiliza este indicador en el mercado de accionarios. Y digamos que esto por qué se debe, porque cuando estamos hablando de una acción, a medida de que está tomando más participación en el mercado o va tomando cada vez más fuerza, está indicando que hay más personas que están entrando en esa acción. Ya sea a favor o ya sea en contra, significa que hay más personas que están entrando en esa acción. Eso es como la semejanza que se está marcando con el indicador de volúmenes y efectivamente afecta el precio. Digamos que aquí vamos a hablar un poco más del tema anterior, que la verdad me desvié un poco por el tema del RSI, pero efectivamente, a medida que hay más participantes en el mercado, o digamos que hay un mayor nivel de volumen, esto lo que me va a afectar o va a afectar a los mercados es que va a presentarse un mayor nivel de sensibilidad con respecto a los movimientos de los precios. Es decir, que a medida que hay menos volumen, los precios no van a cambiar tanto. Pero a medida que hay más volumen, los precios pueden cambiar de una mayor manera, ya sea un movimiento a favor o en un movimiento en contra. ¿Listo? Digamos que eso es como el punto de los volúmenes. Adicionalmente, otro uso que tienen los volúmenes es el cambio de la tendencia. ¿Y esto por qué es importante? Porque un poco volumen indica la aparición de una lateralidad, que fue lo que expliqué inicialmente, pero cuando presentamos un aumento en el volumen, lo que nos puede estar determinando es que puede presentarse una aparición de una nueva tendencia en el mercado. Digamos, les voy a poner este ejemplo. Durante la mañana, sobre todo que en el transcurso de la sesión europea, el oro presentó una lateralidad, pero justamente cuando empezó a tomar una nueva tendencia que pasó de los 1460 nuevamente casi marcando los $1.500 por onza, se vieron nuevos niveles de volúmenes, lo que generó una mayor sensibilidad al cambio del precio y ahí fue cuando se generó ese movimiento alcista. Igualmente ya vamos a pasar a la parte de MetaTrader 4. Entonces me gustaría saber si en este momento todo el mundo o todos los asistentes de este webinar están viendo la presentación o están viendo el MetaTrader 4. Muy bien, muy bien. Tengo ya varias personas que me han escrito que sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante al momento que vamos a encontrar este indicador? Primero, ¿dónde lo vamos a poder encontrar? Muchos brokers, inicialmente, cuando ustedes instalan su plataforma de MetaTrader 4, les va a traer el indicador sin ningún problema en la parte de los volúmenes. Entonces se van aquí a la parte de insertar, indicador, volúmenes y aquí lo van a poder encontrar volume. No hay ningún problema. Aquí está el indicador sin ningún inconveniente. Pero también si ustedes desean, digamos que no lo llegan a tener, ustedes lo pueden adquirir a través de la parte de mercado. Es decir, cuando ustedes se encuentran aquí en la parte del terminal,
ustedes se van a la pestaña de mercado y ahí van a poder buscar volumes y van a poder instalar el indicador. Hay algunos que son gratuitos, hay algunos que son de paga, pero en sí el indicador gratuito es el más sencillo y el que trae toda la información que estamos viendo. Al momento que ustedes ejecutan, como pueden ver, les va a graficar en la parte inferior los volúmenes. Entonces, ¿qué es lo importante al momento que vamos a empezar a mirar con los volúmenes? Efectivamente, es el comportamiento de las barras que se pueden presentar en el indicador. Muy bien, César nos trae una pregunta. Sé que es efectivo. Estos niveles es... Sí, efectivamente. Eso es un punto importante. César nos está preguntando si es efectivo trabajar volúmenes cuando se superan ciertos niveles. Sí. ¿Y esto por qué ocurre? Porque al momento en que un activo presenta un rompimiento, ya sea un soporte o una resistencia, tanto psicológica como, digamos, histórica, se puede presentar un cambio significativo en la tendencia. Si nosotros estamos viendo que se puede presentar un rompimiento, nosotros por supuesto que vamos a mirar y analizar si es un verdadero rompimiento, si es un falso rompimiento. ¿Cómo podemos hacer eso? Si utilizamos efectivamente el tema de los volúmenes, digamos cómo lo vamos a poder ver en ese momento, de hecho vamos a responder la pregunta con el siguiente gráfico. Vamos a suponer que el gráfico está hasta este punto y de cierta manera nosotros estamos viendo el índice Nikkei y vamos a determinar que efectivamente aquí tenemos una resistencia significativa, pero nosotros no sabemos si realmente los precios van a presentar un rompimiento o si nos va a presentar un rompimiento. Una de las maneras es utilizando el volumen y como podemos ver efectivamente al momento en que tenemos esa siguiente vela de confirmación vemos que tenemos una barra bajista o una barra roja. Lo que nos está significando es que hay menos participantes o hay un menor nivel de volumen. Lo que aquí me está comprobando de que efectivamente puede que ese rompimiento sea falso. E incluso como podemos ver, tenemos una vela de incertidumbre, luego tenemos una vela, digamos que puede ser una vela que trate de corregir esa tendencia, pero adicionalmente tenemos una gran vela bajista, lo que nos está determinando efectivamente que eso fue un falso rompimiento, pero lo interesante es que como podemos ver las siguientes dos barras son barras verdes, los cuales tienen un mayor tamaño con respecto a sus anteriores, implicando que efectivamente hay nuevos niveles de volumen, lo que me puede implicar que ese movimiento bajista vaya a presentar o vaya a marcar una nueva tendencia en el mercado. Y efectivamente, como pueden ver en el gráfico, vamos a poder encontrar que se presentó un movimiento bajista bastante marcado, bastante significativo, pero como podemos ver también, los volúmenes van aumentando. Es decir, que aquí estamos comprobando el tema de la fuerza en la tendencia. ¿Por qué? Porque a medida que los precios son cada vez más bajistas, más marcados, el nivel de volumen está creciendo cada vez más. Esta es una de las maneras en las cuales nosotros podemos efectivamente utilizar el tema de los volúmenes. Efectivamente también César, ahí te estás dando cuenta de un punto bastante importante y es el tema de la divergencia. Normalmente los volúmenes no nos van a ayudar para detectar divergencias. Aquí se va a utilizar el indicador que quiero explicar más adelante. Entonces no te preocupes, César, pero efectivamente aquí tenemos el tema de una divergencia. Muy bien, ahora vamos a ver otro de los puntos importantes del volumen, que es el tema de la lateralidad. Como pueden ver, al momento en que ya se abandona esos nuevos niveles de volúmenes, las barras empiezan a presentar un comportamiento bastante lineal. Y esto va a implicar que los precios vayan a presentar una lateralidad en sus cotizaciones. Lo importante es que estas lateralidades nosotros las podemos entenderlas o podemos interpretarlas como señales de entrada o de salida. Y Brian, el indicador que estoy usando aquí abajo es el indicador de volumen, volumes. Entonces nuevamente, insertar indicadores y nos vamos a la parte de volúmenes y aquí lo tenemos, volumes. Digamos, Brian, por si quieres tomar un pantallazo, no hay ningún problema, ¿listo? ¿Qué niveles para el indicador de volumen? En sí, siempre recomiendo los predeterminados. ¿Por qué? Porque los volúmenes siempre, sí o sí, me están hablando sobre los nuevos participantes o los participantes que tenemos en el mercado. Entonces, de cierta manera, como pueden ver, siempre vamos a dejar el nivel mínimo fijo en cero. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está determinando y me está midiendo son la cantidad de participantes. Entonces, de cierta manera, no vamos a tener una configuración o una predeterminación como otros indicadores. Pero muy bien, aquí nuevamente tenemos, como pueden ver,
una tendencia alcista en este comportamiento, pero lo interesante y lo relevante es que, como podemos ver, los volúmenes vienen siendo cada vez más bajos o vienen disminuyendo de una manera cada vez más significativa. Lo que me implica es que, independientemente ya sea un movimiento a la alza o a la baja, no van a ser tan fuertes ni tan marcados con respecto a movimientos anteriores. Como pueden ver, aquí se presenta un movimiento lateral a pesar de que tiene una tendencia alcista un poco marcada. Ahora vamos a mirar el ejemplo con respecto al australiano dólar. Lo interesante y lo importante de este es, como les estaba mencionando anteriormente, que efectivamente los volúmenes no nos van a determinar si se va a presentar un movimiento a la alza o a la baja. Digamos, aquí tenemos un buen ejemplo. Los volúmenes se marcan efectivamente digamos que esa lateralidad entre ellos. Lo que está implicando es que los movimientos no vayan a presentarse con una mayor fuerza. Y como podemos ver en los precios, las velas son velas de incertidumbres o son pequeñas velas sin grandes movimientos o digamos que sin grandes aspectos relevantes. Lo importante es empezar a detectar efectivamente cuándo se vayan a presentar esos niveles o esos nuevos niveles de volumen. Digamos aquí como lo estamos viendo en este ejemplo. Los volúmenes en esta tendencia o en este pequeño movimiento bajista efectivamente fueron disminuyendo a un punto importante y relevante en el cual, como pueden ver, ya los volúmenes son mínimos, pero efectivamente tenemos la entrada de nuevos volúmenes y tenemos tres barras verdes. Lo que me está implicando es que hay mayores participantes y esta conjunto de barras me puede indicar o me puede establecer que se puede presentar un cambio en la tendencia. Y efectivamente, como podemos ver, aquí tenemos un movimiento alcista bastante marcado, que más o menos contados estamos alrededor de 159, 160 pips, más o menos contados. También podemos utilizar el indicador, como pueden ver, sobre ciertos commodities. Digamos, aquí en este caso tenemos el Brent. ¿Qué es lo importante? Y nuevamente volvemos con el tema de la fuerza, utilizando el tema de los volúmenes. Adicional, digamos que inicialmente acá, como podemos ver, los volúmenes están presentando un aumento en estos. Digamos, aquí ya tenemos que las barras de los volúmenes están aumentando cada vez más. Eso que está implicando que hay mayores participantes en el mercado. Cuando estamos hablando también de participantes, es decir, que tenemos más flujos de efectivo. Digamos, eso es como un punto importante que debemos tener en cuenta. Independientemente si es una posición a favor o en contra, significa que entre más participantes va a haber un movimiento mayor con respecto al activo, independientemente si son movimientos a la alza o movimientos a la baja. Porque aquí lo tenemos el mejor ejemplo. Tenemos los volúmenes que van creciendo cada vez más, pero los precios van presentando una tendencia bajista. En este caso tenemos una tendencia bajista donde los valles van siendo cada vez más bajos y más marcados. Entonces eso es un punto importante y relevante, que el volumen no estamos viendo si estamos marcando un movimiento inicial o final, pero si estamos marcando la participación que vaya a tener ese activo en el mercado. Pues a mayor participación va a implicar mayor sensibilidad, por lo cual también se puede presentar un mayor nivel de volatilidad. Digamos, aquí tenemos este ejemplo. También tenemos un movimiento alcista por parte de los precios, pero de hecho los volúmenes van siendo cada vez más bajos. Y como pueden ver, a medida que estos van disminuyendo, las velas no tienen el mismo comportamiento con respecto a esta tendencia bajista que se marcó anteriormente. De hecho, la mayoría de estas se pueden entender que son velas de incertidumbre. Digamos que también un punto importante y relevante es que los volúmenes lo podemos utilizar con el análisis chartista. Para las personas que les gustan mucho, digamos que esa parte del análisis técnico, vamos a poder identificar los volúmenes como un punto importante si realmente se va a presentar un movimiento o si se va a marcar el comportamiento de alguna de las figuras. En este caso, estamos viendo el índice Hang Index, que es un índice chino, y como podemos ver aquí tenemos una formación de un triángulo descendente. Lo importante y lo relevante de este triángulo es que podemos ver que al momento en que se termina de formar el triángulo y tenemos estas dos inside bars que son velas de confirmación bajista, podemos decir que efectivamente es un triángulo con dirección bajista, es decir, es un triángulo descendente. Y lo importante es que al momento que se presenta el rompimiento, estamos presentando velas verdes, es decir, que se presentan mayores participantes, sobre todo cuando estamos mirando o nos queremos situar efectivamente en este rango de los últimos movimientos, donde podemos ver
que efectivamente los volúmenes están creciendo, es decir, que tenemos más participantes comprobando y efectuando efectivamente que es un rompimiento bajista de acuerdo al comportamiento que nos están marcando las velas. Entonces, esto es uno de los puntos importantes y relevantes. Adicionalmente, para pasar rápidamente, aquí les traigo un ejemplo que ocurrió en el Dow Jones alrededor de a finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, si mal no recuerdo. Y aquí, como podemos ver, tenemos la formación de dos triángulos simétricos, o podemos también mirarlo como una figura de doble techo. Y lo que podemos determinar es que cuando se forman estas figuras va a presentarse un cambio en la tendencia, es decir, que puede que esa tendencia alcista que se está marcando anteriormente vaya a presentar un rompimiento hacia la baja. Lo importante es que si utilizamos el indicador de volúmenes, como podemos ver, los volúmenes no han presentado una reducción en sí significativa, sino que se mantienen los mismos niveles, digamos, los altos niveles de volumen por parte del Dow Jones, lo que me rectifica que efectivamente se puede presentar un cambio en la tendencia, que fue lo que se presentó justamente en este movimiento a medida que se presentó ese rompimiento del segundo triángulo o cuando se terminó de formar efectivamente ese segundo techo. Incluso aquí hay personas que dicen que hay un hombro, cabeza, hombro. La verdad es que con el hombro, cabeza, hombro nunca me ha ido bien, pero aquí prefiero mirarlo como dos techos o dos triángulos simétricos. Ahora bien, sé que digamos el tema de volúmenes es bastante digamos que complicado o con mucho movimiento, pero ahora vamos a ver otro indicador que se mueve bastante con el indicador de volumes y es el Money Flow Index. En sí, cuando estamos hablando de este MFI, lo que estamos tratando de mirar es la entrada y la salida de dinero, es decir, de flujos de efectivo de un activo. ¿Y esto para qué lo utilizamos o por qué queremos mirar efectivamente esa entrada y salida? Es para entender el sentimiento que existe entre los compradores y los vendedores a medida que el precio del activo cambia. Es decir, estamos mirando cómo se está comportando el flujo entre oferta y demanda. Ahora sí, vamos a ver, digamos, un poco más con respecto a que este indicador sí tiene una fórmula y aquí es cuando de pronto vamos a poder hablar sobre si queremos hacer un scalping, vamos a empezar a modificar estos aspectos. Vamos aquí, ¿por qué? Porque en sí es una composición bastante, digamos, grande o relevante, porque el Money Flow Index es igual a 100 menos 100 dividido 1 más el ratio monetario y el ratio monetario lo que estamos mirando es la diferencia que se está presentando entre el flujo de dinero positivo y el flujo de dinero negativo, pero estos flujos de dinero lo que miden es el volumen y el precio típico. Entonces, si nosotros queremos tener más señales de información, o digamos que si queremos tener más señales en el corto plazo, lo que podemos hacer es que simplemente podemos configurar que el indicador solo me tome el precio máximo y el mínimo sin tener en cuenta el cierre y dividirlo sobre dos, es decir, que me esté tomando dos periodos típicos con la finalidad de acelerar un poco el indicador y tener más información en este. Igualmente aquí les dejo la parte matemática, no se tienen que aprender en sí todo ese aspecto matemático porque todas las plataformas ya lo tienen configurado. Entonces digamos que simplemente lo muestro para que ustedes entiendan un poco de que si quieren tener más señales o menos señales, estas son las modificaciones que tienen que hacer sobre los indicadores desde el punto de vista matemático. Ahora vamos a comprender un poco más de cómo se utiliza el Money Flow Index. Podemos utilizarlo para medir la fuerza y sobre todo para mirar en qué momentos se están presentando niveles de sobrecompra o de sobreventa. De hecho, se puede entender que el MFI lo podemos comparar un poco con el RSI, sino que digamos aquí no estamos mirando el tema de fuerza relativa, sino que estamos mirando fuerza entre los alcistas y los bajistas. Es decir, estamos mirando los flujos de dinero entre los compradores y los vendedores. Entonces, digamos que estos son los niveles importantes. Cuando el MFI esté por encima, la línea del oscilador esté por encima del nivel de 80, estamos diciendo que estamos en sobrecompra. Y cuando esté por debajo de
Aló, en estos momentos me están escuchando, probando. ¿Me están escuchando en estos momentos? Ah, listo, dale, perfecto. No sé la verdad que se presentó. Estoy utilizando el micrófono del computador, entonces si se escucha un poco de distorsión, me disculpo con todos ustedes por el tema de que estoy en una cabina. Entonces me disculpo por el tema de la distorsión que tal vez que se pueda presentar, pero nada, me alegra que me estén escuchando en estos momentos y ya continuamos con este webinar, ¿vale? Entonces, retomando el tema. Estamos hablando del Money Flow Index, del tema de la divergencia. Para las personas que no conozcan la divergencia, cuando estamos hablando de que hay divergencia, es que vamos a comparar primero los precios que estén marcando los activos, es decir, las cotizaciones, las velas, y lo vamos a comparar con respecto al indicador que estemos utilizando. Podemos encontrar divergencia en MACD, RSI, en CSI, en diferentes indicadores, pero la divergencia es que los precios van a tomar una dirección totalmente contraria a la dirección que está presentando el indicador. Cuando nosotros encontramos una divergencia, lo que me está implicando es que se puede presentar un cambio en la tendencia. Es decir, que puede ser un momento en el cual me esté determinando que se va a presentar un cambio y por supuesto que a medida que la divergencia es cada vez más marcada, o digamos que se ve cada vez más grande, me va a implicar que el movimiento va a ser mucho más fuerte. Entonces, eso es un punto de vista bastante importante y bastante relevante. Ahora estamos viendo cómo se va a ver el indicador del MFI. Muchos dicen que se parece al de la DX, espero que lo estén viendo bien, la verdad es que la línea es un poco delgada, pero como podemos ver, va a estar oscilando entre, con ustedes, entre el nivel de 80 y el nivel de 20. ¿Qué es lo importante? Que nosotros, primero, este indicador no tiene una media como el RSI, como el nivel de 50, sino que nosotros vamos a trazar efectivamente una línea imaginaria en el cual vamos a determinar momentos de compra y venta. Esta línea es imaginaria y la verdad que depende de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren trazarla alrededor del nivel de 40, del nivel de 35, esto depende de cada uno de ustedes. Lo importante cuando estemos mirando el MFI es efectivamente encontrar el momento en que la línea del oscilador sale del nivel de 20, o pues en este caso no tengo el gráfico, no me lo está mostrando, sale del nivel de 80. ¿Y esto por qué ocurre? Porque esto es una medición tan exacta que efectivamente cuando está saliendo me está rectificando que el activo está sobrevalorado, ya sea sobre compra o sobre venta, y puede presentarse un cambio mucho más fuerte aún. Ahora vamos a volver con MetaTrader 4 y vamos a ver un poco de los ejemplos con respecto a este aspecto del MFI. En este momento estamos viendo el Standard & Poor's, vemos que estamos con una temporalidad de 4 horas y como podemos ver el oscilador se marca entre ese rango determinado. Lo importante es empezar a detectar esos momentos en los que sale, porque efectivamente, aquí tenemos un ejemplo. Cuando el MFI sale del nivel de 80, ya lo que nos está diciendo es que hay sobrecompra en ese activo, lo que puede determinar efectivamente que se presenten momentos o cambios en la tendencia. Digamos aquí, como podemos ver, hay un pequeño movimiento bajista en el cual el MFI nuevamente nos está avisando que hay sobrecompra, pero nuevamente vuelve a atender a esa media imaginaria que cada uno de ustedes tiene que determinar, porque el MFI efectivamente no tiene una media en específica. Vamos aquí, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, aquí la verdad no nos está diciendo mucho este indicador, pero les voy a mostrar que efectivamente también nos puede ayudar, primero para detectar divergencias, pero de hecho aquí estamos viendo el australiano dólar, una temporalidad de 4 horas bastante actualizada, y aquí como podemos ver tenemos una tendencia alcista bastante marcada. Lo importante es que al momento que comparamos esto con el MFI, podemos ver que efectivamente este sale del nivel de 80, determinando que estamos en un momento de sobrecompra. Entonces, como podemos ver, al momento en que sale nuevamente o entra entre los niveles del 20 y 40, se está presentando nuevamente una lateralidad, porque lo que me está indicando es que esas posiciones entre compradores y vendedores volvieron a su normalidad y adicionalmente puede que nos estén presentando los mismos niveles de volumen que se presentaban anteriormente. Pero aquí también podemos encontrar un punto importante y es el tema de la divergencia. Efectivamente, aquí teníamos un movimiento bajista y lo que nos está diciendo el MFI es que los compradores están empezando a dominar el activo.
Entonces aquí, como podemos ver, tenemos un momento de divergencia donde efectivamente se presenta la corrección de una manera rápida, pero lo importante y lo relevante también es que no se presentan fuertes movimientos o velas lo suficientemente marcadas. Aquí tenemos el caso del Brent semanal, volviendo digamos que al Brent, a la divergencia que hemos encontrado en el Brent, también vamos a encontrar ese punto de divergencia, digamos aquí está un poquito más allá, es decir, estamos mirando el tema de semanal. Me están escribiendo que no se está escuchando nuevamente. No se está, o sea, todo el mundo en estos momentos nos está escuchando o no se está escuchando nada. Ah, muy bien. Miguel, la verdad es que ya hay varias personas que me están escuchando. Un poquito lejos, pues por el tema de que estoy con el micrófono del computador y no con el micrófono de los audífonos. Pero pues nada, lo importante es terminar este webinar y me disculpo con todos ustedes por los inconvenientes técnicos, pero pues estas cosas pasan. Pero bueno, volviendo, digamos que a este tema, vamos a encontrar efectivamente que que se presentó una divergencia entre los precios del Brent con respecto al MFI. De hecho, es una divergencia bastante marcada en el cual estamos viendo que se presentó alrededor de 38 semanas. Y lo importante y lo relevante es que efectivamente cuando uno empieza y se marca cada vez más o llega a su punto final, la divergencia, se presenta uno de los cambios o se presenta un cambio en los precios bastante significativos. De hecho, tenemos un movimiento bajista bastante sólido que efectivamente estamos hablando que fue alrededor de 350 pips, que si mal no estoy, esto fue durante los últimos meses de el 2018, porque efectivamente era cuando se hablaba que la OPEP no sabía, no entendíamos bien si mantener los acuerdos comerciales. Entonces eso es un punto de vista bastante fuerte y bastante importante que bueno con ustedes. Adicionalmente, vamos a ver cómo podemos empezar a combinar estos dos indicadores. Es decir, mirar el tema de los volúmenes con respecto al MFI. Lo importante es esto. Estamos viendo actualmente 4 horas y vamos a hacer un análisis con respecto a las últimas cotizaciones. Efectivamente, si marcamos desde el punto de vista inicial, tenemos una caída bastante significativa, que fue cuando el oro abandonó los 1530, 1540 y llegó nuevamente a los 1460. ¿Por qué se presentó esta caída? Desde aspectos fundamentales, se eliminó la adversión al riesgo, hay más apetito de riesgo, pero por supuesto que fue sobre todo por las buenas señales que está dando el tema de las negociaciones comerciales. Lo importante es que ya abandonando un poco más de fundamental y volviendo al técnico, podemos ver que estas últimas velas que se están marcando en el oro, lo que me están determinando efectivamente es que se está presentando un movimiento alcista bastante marcado. ¿Qué es lo importante? Que efectivamente cuando vemos esta formación de 3 velas rojas, digamos que barras, que tengo con ustedes, lo que estamos esperando aquí es que haya una nueva entrada de participantes en el mercado. Y efectivamente lo que tenemos es esa nueva entrada de participantes, el cual voy a marcar con esta línea temporal. Y adicionalmente, como podemos ver, el MFI lo que nos está indicando es que los compradores están empezando nuevamente a tomar el dominio sobre el activo en el cual los flujos de inversión de los compradores están sobrepasando a los vendedores, lo cual marca un posible nuevo o una nueva tendencia alcista que, como podemos ver, las siguientes dos vuelas nos están comprobando esa tendencia. Cuando se hace scalping, muy bien, tenemos una pregunta de Adrian, de la misma forma la tendencia, ¿cuánto se realiza en el largo plazo? Muy bien, cuando estamos hablando de scalping, siempre estamos mirando, digamos que el tema del corto plazo. Cuando estamos mirando ya el tema del largo plazo, podemos utilizar ciertos indicadores adicionales. Es que la verdad, no sé si te entendí bien la pregunta. ¿Se mide la misma forma de la tendencia cuando se realiza en el largo plazo? No. Ya te entendí la pregunta, Adrián, qué pena con todos ustedes. Lo que pasa es que el scalping nosotros necesitamos más información en el corto plazo pues para tomar más posiciones y tratar de encontrar esos puntos de entrada y esos puntos de salida. Cuando estamos hablando en el largo plazo, es un análisis un poco más profundo. Vamos, sobre todo cuando estamos haciendo inversiones de largo plazo, ya sea por una figura técnica que realmente esté marcando el gráfico o por aspectos fundamentales, nosotros vamos a tomar decisiones de inversión. Y muy bien, adicionalmente, digamos que al tema del día de hoy, les voy a mostrar cómo se realizaría ese cambio de los periodos en el RSI, que fue lo que me estaban preguntando anteriormente. Entonces déjenme eliminar efectivamente estos dos indicadores y vamos a dejar insertar
indicador, vamos a tratar de insertar el Relative Strength Index, que es el RSI. Cuando estamos mirando aquí, si nosotros queremos hacer scalping y tomar que el RSI nos brinde más información, lo que voy a hacer es que voy a cambiar los periodos. Entonces, predeterminadamente y, digamos, desde el punto de vista de los traders, siempre dejan entre 14 a 16 periodos. Esto depende. Pero si queremos más información en el corto plazo, lo que primero vamos a hacer es que vamos a dejar los periodos en 7 y siempre vamos a dejar que se aplique al cierre. Obviamente, para algunos les gusta que tome el precio medio, pero lo que yo siempre recomiendo es el cierre. ¿Por qué? Porque independientemente, el cierre fue el punto de negociaciones con la que cerró, o el punto de negociaciones en donde la vela cerró en ese momento. Entonces, digamos, para mí eso es uno de los puntos más importantes. Pero de hecho, hay algunos que les gusta sobre todo tomarla con el máximo o con el mínimo. De hecho, si en ese momento se está marcando una tendencia alcista, algunos quieren que los tomes con nivel más alto porque independientemente las negociaciones llegaron hasta ese punto. A pesar de que se cerró más bajo o más arriba, el punto es que el precio llegó hasta ese nivel. Entonces a algunos les gusta dejarlo con el high, pero a mí siempre me gusta dejarlo con el cierre. ¿Por qué? Porque en sí fue la conclusión que se llegó de la vela que estamos tomando en esos 7 periodos. Entonces cuando le vamos a aplicar, vamos a cambiar un poco aquí, digamos que esas configuraciones para que se vea un poco mejor, vamos a dejarlo con blanco. Como pueden ver, tenemos el nivel de 30, 50 y 70. Y efectivamente ya lo que me está diciendo es que el oro está presentando niveles de sobrecompra en una temporalidad de 4 horas, pero cuando estamos haciendo scalping, vamos a ver velas de 30 minutos, 15 minutos, porque estamos viendo velas de corto plazo e incluso de 5 minutos. Pero de hecho aquí tenemos bastante información, porque ya lo que nos está diciendo es que el oro está presentando niveles de sobrecompra y efectivamente se está presentando ese movimiento cada vez más fuerte. Pero si nosotros cambiamos nuevamente, vamos a tratar de insertar un segundo RSI, pero vamos a dejar los periodos con 14. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta, no me deja. Me los está determinando con 14 y aquí con, no. Es que lo que pasa es que me traté de 4 y es un poco delicado con ese aspecto, pero de hecho lo que vamos a hacer es que el RSI lo vamos a cambiar a 14 periodos. Y si ven que la línea cambió, es decir, que bajó un poco. ¿Por qué? Porque a medida que empezamos a tomar más periodos, lo que me está implicando, vamos a tener más datos suavizando la línea del oscilador. A medida que vamos disminuyendo los periodos, ya vamos a hacer nuevamente el ejemplo, de 14 lo vamos a pasar a 7 periodos, si ven que la línea del oscilador va a crecer más. ¿Por qué? Porque estamos tomando menos periodos, es decir, menos histórico, lo que nos va a brindar un valor más ácido, más sesgado, a comparación de otros, digamos, de otros periodos que estamos tomando. Entonces es un punto de vista importante y relevante y digamos que es una manera que ustedes pueden ir como practicando, por supuesto, en sus cuentas demo, para saber si les funciona esta reducción o este aumento en los periodos de los gráficos. Entonces, pues, espero que, digamos, que no haya ningún problema en esto, pero ya con esto vamos a culminar este webinar. Igualmente, recomendación, todos los indicadores pueden que nos vayan a generar señales falsas si no realmente nosotros no conocemos el indicador y adicionalmente no los utilizamos con otras herramientas. Utilizarlo con otras herramientas efectivamente es el MFI con volúmenes, pero también nos puede servir el tema de los volúmenes con RSI o incluso con AX. La idea es combinar diferentes herramientas, adicionalmente soportes, resistencias, Fibonacci, para obtener más información y que nuestra decisión no esté, digamos, tan sesgada en ese punto. Lo que yo siempre recomiendo con el RSI es que lo dejemos en 15 periodos, 15, 14 periodos. Esto ya depende si queremos más peso en los datos, largo plazo, es decir, más periodos. Si queremos menos peso, pero más señales en el corto plazo, disminuyamos los periodos. ¿Vale, Andrea? Para que tengas en cuenta. Eh, mm, muy bien. Rápidamente me están pidiendo que si puedo, cómo se ve el MFI con volúmenes en NM4. Creo que por aquí lo tenía. Bueno, igualmente aquí lo podemos insertar rápidamente. Indicador, volúmenes, aquí está. Y efectivamente así se ven los dos indicadores. Digamos, para que tengas en cuenta, te recomiendo que tomes un pantallazo en estos momentos. Y les agradezco a todos por su asistencia, de verdad, muchas gracias, muy pacientes, qué pena por los inconvenientes técnicos y espero que hayan aprendido bastante sobre estos dos indicadores porque siempre estamos mirando RSI, ADX, bandas de Bollinger, pero a veces casi no le ponemos atención al volumen, sobre todo en el tema de los índices y de las acciones,
y el volumen puede ser mucho más importante en ciertos momentos del mercado. Los invito a que si quieren saber más de mí, ingresen a TradingView, mi perfil es R-Ramírez-de FX, estoy publicando todos los días contenido, información. Adicionalmente, los invito a que si quieren saber más del distrito financiero, nos sigan en nuestras redes sociales y si tienen más preguntas con respecto a estos temas o si quieren tener mayores conocimientos, escríbanos a nuestro número de WhatsApp y adicionalmente que ingresen a la página de www.eldfx.com. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez López. Soy profesional de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas y conocimiento del mercado de capitales. No siendo más, les deseo a todos una feliz tarde, felices trades, y los invito a que esta noche voy a realizar un webinar con respecto a la plataforma de Paxful, esta plataforma exchange de criptomonedas. Es bastante chévere, bastante importante. Los invito a que ingresen a la página del DFX, ahí está el webinar, y no siendo más, felices trades para todos, gracias y nos veremos en un próximo webinar.